Cuando con pesada carga Cristo un día me encontró, puso en mi divino toque mi ser entero, Él me cambió. El toque de su mano de gozo inunda el corazón. Algo nuevo yo sentí, ya salvo yo soy por desde que a Jesús yo vine, cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca yo quiero mi vida llevar, cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser. La paz obtener, pueda contigo la paz obtener.
tener. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos en este próximo estudio bíblico. Yo espero que tengan su Biblia ya en la mano y me gustaría orar para comenzar, pero antes de orar, tengo aquí delante de mí el listado de oración de nuestra iglesia, así que simplemente quería recordarles de algunas peticiones que tenemos aquí en el listado, y uno es nuestros misioneros Franklin y Roselena, que están en San Cristóbal haciendo un buen trabajo allí. Y también que sigan orando por Chana. Vi a Milton en el servicio esta mañana en el templo, pero no vi a Chana. Así que, por favor, sigan orando por ella. Tiene problemas de salud y también está en una lucha con su situación de inmigración aquí en el país. Sigan orando por nuestros hermanos Mackenzie y Lala allí en Punta Cana. Y pido mucha oración por las iglesias aquí en la ciudad, aquí en el país. Estamos orando por la Iglesia Bautista, las Girasoles, el Pastor Joel, también Pastor Wesley en la Iglesia Bautista, creo que es Agua Viva, ahí en Jarabacoa, la Iglesia Bautista Vida Nueva en Santiago, y son muchos más. Hay otros aquí en la ciudad. Así que mantengamos en oración nuestros hermanos que también están compartiendo el Evangelio a las personas que no conocen a Cristo. Sigan orando por nuestros amigos, cofundadores de esta obra, el Pastor Chris y Laura. Yo entiendo que aunque estén mejor de la COVID, siguen luchando con unos síntomas todavía, y siguen orando por su ministerio de consejería, Ministerios Internacionales de Consejería CELA. Sigo pidiendo oración por mis familiares en Estados Unidos que luchan también con problemas de salud. Hay algunos hermanos en nuestra iglesia que pidieron oración por su situación laboral, por Enrique. Gracias a Dios, él ha podido estar con nosotros los jueves y por varios jueves. Y que sigan orando por Gaby, por Aris, que tiene gran deseo de volver a abrir la obra allí en Carmen Renata, por sus vecinos, Moisés y Albania. Aquí orando por Enrique Cascante, un señor que ha ayudado mucho en el Ministerio de Jóvenes, que
ya tiene un nuevo trabajo. Siguen orando, hermanos, por Emilio, por Ana Virginia. Fue de mucha bendición ver a Emilio en el servicio esta mañana. Siguen orando por Noel. Noel tiene un gran deseo de hacer algo para alcanzar los niños allá en Pablo Mea, donde él vive, y también está en un proyecto personal en cuanto a un pequeño negocio. Así que son, hermanos, algunos asuntos que debemos de poner en oración. Así que me gustaría orar, me gustaría encomendar este estudio bíblico a las manos del Señor y luego compartir con ustedes una canción que podemos cantar juntos. Y hermanos, también quisiera mencionar que en el transcurso del estudio bíblico, si usted tiene alguna pregunta, si algo que fue enseñado no te quedó bien claro, si usted quiere poner en los comentarios, mire pastor, pero de este punto, ¿qué tal? De esto, de aquello, así. Eso puede ser interactivo y yo trataría de contestar en la mejor manera posible. Amén. Usted tiene esa libertad para participar. Amén. Bueno, sin ninguna otra cosa, ya vamos a cerrar nuestros ojos y orar por este estudio bíblico. Oremos. Padre Celestial, te doy muchas gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por la oportunidad que tuvimos esta mañana para reunirnos con nuestra familia en Cristo allá en el templo. Gracias, Señor, por los voluntarios que todas las semanas están trabajando para poder tener esos servicios. Gracias por los músicos, los que trabajan en el protocolo higiénico, Señor. Gracias por los que predican, los que enseñan. Gracias por los que hacen la limpieza, Señor. Estoy agradecido, Señor, por la manera que está obrando en nuestras vidas. Gracias por el mensaje que recibimos esta mañana sobre el pecado de afanarse, Señor. Y yo te pido, Señor, más que cualquier otra cosa, que podamos tener oídos para oír y luego convertirnos en hacedores de tu palabra, Señor. Y en el estudio en esta noche, Señor, le pido que si nos visite a alguien, o quizás puede ser una persona que está en sintonía ya regularmente, pero cualquier persona que no conoce a Cristo de forma familiar como su Padre Celestial, te pido, Señor, que hoy pueda ser su día de salvación. Así que, Señor, muchas gracias por esta oportunidad. Yo necesito tu ayuda, Señor. Ayúdame a poder así explicar este texto hoy, Señor, de manera que la gente pueda entenderlo, Señor, y luego hacerlo. Señor, tú mereces toda la honra y la gloria por todo lo que se haga aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, entonces ahora quiero tener un tiempo de alabanza y música. Yo sé que cuando estamos aquí separados físicamente, a lo mejor te parece extraño cantar solo, pero hermanos, cuando cantemos juntos así, aunque estemos separados, estamos en sintonía y el Señor se glorifica. Amén. Esta canción nuevamente es gracias a los hermanos de una iglesia bautista aquí en la ciudad que nos han dado el privilegio de usar esto, y la canción se llama Mi Ser Descansa en Él. Entonces, ya cantemos juntos. Mi ser descansa en Él, no dudes ya, aunque mañana haya tormentas, Dios contigo está. No temas más las llamas de dolor que sellan. Dios, tú eres mi Dios.
seré removido en ti. Confío, Dios renueva hoy un firme espíritu en mí. Descanso solo en ti. Mi ser descansa en Dios, no tiembles ya ante las sombras del peligro. Pon tu fe en Él, tu escudo, que apague el fuego del maligno. Dios, tú eres mi Dios, no seré removido en ti. Confío, Dios renueva hoy un firme espíritu en mí. Descanso solo en ti. Mi ser descansa en Dios, abraza fiel esta verdad que es luz y vida. Ven, espera en Él, verás nacer con esperanza un nuevo día. Dios, tú eres mi Dios, no seré removido en ti. Confío, Dios renueva hoy un firme espíritu en mí. Descanso solo en ti. Descanso solo en ti. Descanso solo en ti. Amén, hermano. Bueno, me gustó esa canción. Mi ser descansa en Él. Amén. Hermanos, ahora es el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Yo espero que tenga su copia de la Biblia. Yo digo esto cada semana, que si usted no tiene su copia de la palabra de Dios, me mande un mensaje y así podemos hacerle llegar tu propia copia de la Biblia. Amén. Quiero poner en la pantalla ahora lo que es nuestro versículo lema aquí, Salmo 119, versículo 18. Y antes de cada estudio, nosotros siempre citamos esto juntos porque, hermanos, yo necesito más de cualquier otra cosa que el Señor me ayude en este estudio, que el Señor abra mis ojos, no solamente estos para leer, sino los ojos de mi corazón para poder ver las maravillas, esos tesoros de la palabra de Dios. Así que vamos a decir todo esto juntos. Salmo 119, versículo 18. Juntos. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Amén. Bueno, hermanos, voy a poner ahora
en la pantalla lo que es el texto que nos toca para hoy. Y antes de leerlo, quiero decirles que nosotros llevamos aquí en el país como casi 16 años y es difícil de creer que haya pasado tanto tiempo. Y esto es un país de mucha belleza. A mí me gusta visitar las playas, visitar las montañas. Pero aquí en la capital, una de mis actividades favoritas es visitar la zona colonial. Y esa parte de la ciudad es conocida por su arquitectura y, bueno, un sinfín número de cosas. Y hace, no sé, algunas semanas, cuando Emily estuvo aquí, nosotros fuimos a la zona colonial y yo pude notar algo que yo creo que ustedes también podrían testificar de lo mismo, y es allí donde está el lugar de hacer compras, creo que es el Conde o algo así. Se vende toda clase de gorra, toda clase de camisas, de diferentes cosas, y entre todo esto, allá en el Conde o en el Mercado Modelo, se venden muchas cosas de marcas conocidas, pero que realmente son copias, son imitaciones. Esto no es solamente algo que pase aquí en la zona colonial. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en Nueva York como un joven estudiando en la universidad, trabajaba yo en la ciudad de Nueva York y allí en el barrio chino se vendía ese tipo de reloj que se llama Rolex. Y Rolex es una marca exquisita de reloj. Y es muy costoso, cuesta mucho dinero. Yo nunca podría comprar esto. Pero allá en el barrio chino, se vende imitaciones. Se vende esos reloj Rolex, pero que son falsos. No es la cosa real. Y hermanos, me quedé así pensando, pero ¿por qué existe el mercado para copias, para imitaciones, para cosas falsas? Y la razón que existe es porque existe la cosa real. Y en el tiempo del Señor Jesús, Él advertía mucho a sus seguidores de esto, de que entre ellos mismos, en el versículo 15 de Mateo 7, Jesús, estoy resumiendo, dijo, preocúpense por los falsos profetas. Vienen vestidos como si fueran ovejas, pero en el interior son lobos rapaces. Y la razón que los falsos maestros existen es porque la buena enseñanza, la sana doctrina también existe. Y donde quiera que hay la cosa real, existirá la imitación. Y eso es el tema del estudio en esta noche, que son los falsos maestros. Y el título que puse era tapando la boca de los falsos maestros, que viene de ese texto. Entonces ya quiero leer a partir del versículo 10 en Tito capítulo 1. Si tiene su Biblia me puede seguir, pero también si no lo tiene, obviamente eso está ahí en la pantalla. Versículo 10 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Eso es un punto clave. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas,
ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bueno, hermanos, lo que ahora quisiera hacer es tratar de hacer algo diferente. Y nuevamente, si usted en el transcurso del estudio desea hacer una pregunta, si algo no está claro, usted puede indicarlo ahí en los comentarios, así trataré de aclararlo. Quiero ahora poner en la pantalla el texto de esta forma, porque, hermanos, quiero tratar de ver cómo enseñar esto con un chin más de claridad para que ustedes lo puedan ver. Hermanos, acabamos de leer desde el versículo 10, pero lo que me gustaría hacer, hermanos, es ver cómo ayudarles a verlo así con sus propios ojos. Allí donde comienza el versículo 10, usted ve que allí está la palabra por qué. Y hermanos, cuando dice allí por qué, ustedes saben, hermanos, que siempre es muy importante saber por qué la palabra, por qué está ahí. Entonces, recuerde que siempre lo ponemos en marcha atrás y allí dice a los que contradicen. Mire, eso está haciendo referencia a los versículos anteriores, y a los que contradicen se refiere a los falsos maestros. Entonces, volvemos ahora a los versículos porque quiero leer ahora el texto de la semana pasada, porque la semana pasada tocamos el tema del liderazgo bíblico y cuán importante era tener líderes calificados en las iglesias locales. Una de esas razones es para poder enseñar con sana doctrina, como dice allí en el versículo 9. No voy a leer todo el texto así por el tiempo, pero allí en ese pasaje, Pablo está diciendo a Tito que tiene que colocar en las iglesias ancianos, obispos, pastores. Son palabras que hablan de ese oficio en la iglesia local. Y los primeros versículos hablan de su vida personal, habla de su esposo, esposa, de sus hijos. Luego diferentes cualidades que no pueden marcar la vida de un anciano, de un pastor. Y luego seguido por otras cualidades que sí debe caracterizar la vida de un líder. Y todo esto, sobre todo, el líder en la iglesia local tiene que retener la palabra fiel, tal como dice allí en el versículo 9, tal como ha sido enseñada para ese propósito, para poder exhortar con sana enseñanza, sana doctrina, y también convencer a esos que contradicen. Entonces, hermanos, ya regresamos aquí a la pantalla y vemos aquí a partir del versículo 10. Voy a decir que, déjame ver si lo pongo un chin más así para que vean la parte completa. Aquí del versículo 10 hasta como aquí donde dice verdadero. En esta parte, hermanos, nosotros vamos a ver esos falsos maestros identificados, ¿ok? Identificados. Entonces, recuerde, déjenme poner nuevamente aquí en la pantalla original. Recuerden, hermanos, que en la isla de Creta, recuerde que ya había cristianos, había creyentes. En Hechos 2, los versículos 5 a 11, donde habla de la iglesia cuando fue fundada,
allí en el día de Pentecostés, dice que había judíos y luego empieza a nombrar todos los lugares y en el versículo 11 dice que había judíos de Creta, cretenses. Y entonces, obviamente, ellos hubieran regresado a sus diferentes países y los cretenses volvieron a Creta y parece que eran ellos que formaban, bueno, esos nuevos creyentes, pero judíos que formaban lo que eran las iglesias fundadas en Creta. Y me parece que también, por lo menos algunos de ellos, sabiendo que el contexto aquí es falsos maestros, algunos tenían que ser de esos judaizantes. Judaizantes, recuerden, eran creyentes, eran judíos que conocieron a Cristo, pero que luego mezclaban la gracia de Dios con obras para ser salvo, diciendo que para ser salvo tiene que hacer esto y esto y esto. Y eran cosas que no tenían que ver con la gracia de Dios. Nosotros sabemos que la salvación es por la gracia de Dios a través de nuestra fe. Dice que no es de obras, dice que es don de Dios para que nadie se gloríe. Y parece que esto estaba causando muchos problemas. Incluso dice aquí en el texto, estaba afectando familias enteras. Hermano, déjeme decirle algo antes de seguir. La sana doctrina en una iglesia local no es nada negociable. Tiene que ser algo arraigado en la cultura de la iglesia local. Sabiendo esto, en estos versículos veremos hoy primero quiénes eran esos falsos maestros. Y entonces lo voy a poner aquí nuevamente. Perdón. Voy a poner aquí. Ahora sí, perdóname, estoy jugando nuevamente con el programa aquí. En esta primera parte, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo los podemos identificar? Luego, en el versículo, como vamos a decir, la segunda parte del versículo 13 en adelante, en el 14, veremos qué tenía que hacer Tito con ellos. ¿Cuáles son los pasos que tenía que tomar? Y luego en la última parte veremos qué podemos aprender. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Tito y del ejemplo malo de los falsos maestros? Entonces, volviendo a los versículos, ya vamos a seguir. Ya tengo ahí aislado versículos 10 a 13 para leer esta primera parte. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos falsos maestros? Dice Pablo a Tito. Dice Pablo a Tito que él tenía que exhortar y enseñar con sana doctrina. Dice que era para convencer a los que contradicen. Y luego dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Y dice que, hablando de ellos, dice que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. ¿Quiénes son ellos? Vamos a definir, hermanos, algunas de esas palabras. Ahí donde usted ve en la primera parte, mira lo que dice aquí. Dice que hay aún muchos. Hermanos, eso es muy importante saber, porque Pablo había advertido a los líderes que los falsos maestros vendrían de ellos mismos, dentro de la misma iglesia. Les voy a dirigir su atención
Esto es Hechos 20, versículo 29 a 30. Mira lo que dice ahí. Dice Pablo a los ancianos de Éfeso. Él dice a ellos, cuando él sabía que no los iba a ver más, él dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, de ellos mismos, se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice más sobre este tema de falsos maestros en 2 de Pedro 2, versículo 1 a 3, pero por el tiempo no lo voy a poner ahí en la pantalla. Pero regresemos ahora a la pizarra, porque ellos son muchos y aquí hay una palabra súper importante. Mira lo que dice ahí. Dice que había muchos contumaces allí. Mire, esa palabra contumaz es muy importante. Mira lo que dice ahí, contumaces. La palabra literalmente significa esto: no sometidos. Un contumaz es una persona insubordinado, no sometido, no quiere someterse a la autoridad establecida por Dios. Son personas que no aceptan y aún no es que no solamente no aceptan la autoridad, es que desafían la autoridad establecida por Dios. Quiero regresar porque la misma palabra aparece. Déjame ver si lo encuentro aquí. Mira lo que dice ahí en el versículo 6, cuando Pablo estuvo aconsejando a Timoteo en cuanto a su familia, especialmente a sus hijos. Dice allí que no estén, versículo 6, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Allí está la misma idea, rebeldía. En este caso son niños que se están rebelando contra la autoridad de sus padres. En este caso, un contumaz es una persona que no quiere someterse a la autoridad establecida por Dios. Y esto es una característica muy importante de falsos maestros. Falsos maestros no quieren someterse a ninguna autoridad, a ninguna persona establecido por Dios. Entonces, esto es un contumaz. Ahora, dice allí también, habían algunos que eran habladores de vanidades. Habladores de vanidades. ¿Saben lo que es esto? Son personas que hablan disparates. Vanidad. Eso es una persona que habla cosas que no tienen sentido, pero que también tiene una mala intención. Habladores de vanidades. Luego aquí dice también que habían engañadores. ¿Sabe lo que es engañador? Descarriar la mente. Aquí la idea es una persona que está pensando bien, una persona que está sano, y luego viene un falso maestro que trata de descarriar la persona en lo que es su entendimiento de la buena y la sana doctrina. Y hay un detalle muy importante que no podemos pasar por alto. Eso es la razón que pensamos que esas personas eran del grupo de los judaizantes, porque aquí dice que ellos eran mayormente los de la circuncisión, entonces obviamente eran judíos. Entonces aquí, hermanos, hay una imagen que Pablo está pintando. Las marcas distintas de falsos maestros. Primero, no se someten a la autoridad. Traten de ir por su propio camino.
hablan disparates, hablan cosas que no tienen, que nadie entiende, que no tienen buen sentido. Son personas engañadores que tratan de seducir personas, que tratan de descarriar las personas en su forma de entender la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, nos advierte de esto. Déjenme avanzar aquí y leer esto. Pablo estuvo aconsejando a Timoteo diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, es decir, cosquillar el oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y mira lo que dice aquí, apartarán de la verdad, descarriarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esa palabra lo vamos a leer pronto. Y vemos aquí otra cosa muy importante, hermanos. Ellos son contumaces, no se someten a autoridad, hablan vanidades, hablan disparates, tratan de seducir a veces hasta familias enteras. Y el versículo 11, mira lo que dice en el versículo 11. El versículo 11 dice, a los cuales es preciso, ahí la palabra preciso es una forma de decir que es necesario, que uno no puede ser pasivo, es algo que hay que hacer. Es preciso, es necesario, es urgente tapar la boca. Aquí es interesante porque tapar la boca es una palabra que literalmente se refiere a la tapa de una fuente de agua. En mi tiempo de estudiar, estuve recordando que hace más de un año, mi mamá que vive en Estados Unidos, ahí en su condominio, en el segundo piso, ella estuvo en el baño, se estaba bañando y allí donde está la ducha, sabe que hay una llave para abrir y luego le sale el agua. Esa llave, cuando ella lo abrió, se despegó de la pared y de ahí salió una fuente de agua así, pero como si era un hidrante, así, y ella... Sorprendidamente ella agarró la llave y ella trató de reponerlo, tratando de tapar la fuente de agua y no lo pudo hacer, no agarró y toda su casa se inundó de agua. Tuvo que llamar a un especialista para hacer limpieza, era un desastre entero. Pero esto es la imagen aquí de que esos falsos maestros tienen tantas cosas saliendo de la boca que uno simplemente tiene que taparlo. Tiene que tapar la boca de ellos porque hablan demasiado y lo que hablan es falso, es una imitación, no es la cosa real. Y hermanos, ahí en el versículo 11 vemos allí lo que son sus motivos. Dice, ellos trastornan casas enteras y también enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, ahí hermanos, volviendo a la pizarra aquí vemos los motivos, ¿ok? Primero, motivo número 1 es trastornar, o sea, la palabra ahí literalmente significa voltear. Voltear familias enteras. Y aquí la segunda parte es, segundo motivo de los falsos maestros es ellos enseñan por ganancias que son deshonestas, cosas que no les conviene. Recuerde, hermanos, déjenme volver a lo que son los versículos para que vean lo que son los requisitos de los líderes en la iglesia local. Mire allí en versículo 7 donde dice que
el obispo tiene que ser irreprensible. Dice que tiene que ser irreprensible como administrador de Dios. Y dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Y luego mira aquí, no codicioso de ganancias deshonestas. Hermano, el líder bíblico no puede codiciar dinero sucio, pero aquí en el texto de hoy, los falsos maestros, la imitación, ellos enseñan, trastornan casas enteras, trastornar es voltear, y enseñan por ganancia deshonesta. Ahí es la imitación, ahí es la copia. Y esto, mis hermanos y mis amigos que me están oyendo, son los motivos de falsos maestros. Y vemos en el versículo 12, déjeme ahora avanzar aquí, déjeme poner en la pantalla esto para que vean. Uno de ellos, ahora tendremos una ilustración, uno de ellos, su propio profeta. Esto se refiere a un filósofo, un poeta del tiempo, creo que era 600, debemos poner esto aquí en el margen, en el año, creo que era 683 antes de Cristo. Uno de ellos se llamaba Epimenides, un filósofo, un poeta del siglo 600 antes de Cristo. Él mismo era cretense. Y él decía mucho de la reputación de ellos. Los cretenses, ahí está. Mire, número uno, ellos son mentirosos. Son mentirosos. También, perdóname, déjame cambiar esto. Son mentirosos. Luego dice allí, malas bestias y glotones ociosos. Vemos aquí que Epimenides está testificando de su propio pueblo, de que los mismos cretenses eran mentirosos y ellos no, yo quisiera verlos. Hermanos, no estamos hablando aquí de la mentirita, la famosa mentirita. Aquí el lenguaje indica que eran como si fueran adictos a la mentira, que era parte de su estilo de vida. Malas bestias literalmente, ¿sabe lo que significa? Lo voy a poner en palabras fáciles para entender. Ahí, malas bestias, es decir, que eran chivos sin ley. Gente imposible para gobernar, chivos sin ley. Y obviamente, glotones comen demasiado y ociosos perezosos. Entonces aquí se está pintando un cuadro de lo que es la reputación de los cretenses. Mentirosos por su estilo de vida, mentirosos, imposible para gobernar, chivos sin ley, gente desenfrenada, ociosos, perezosos, no querían trabajar, y glotones, comían demasiado. Y Pablo, cuando termine el texto, mira lo que él dice aquí, versículo 13. Él dice, este testimonio es verdadero. Parece que él había pasado tiempo con los cretenses y lo que Epimenides decía de su propia gente, ahora Pablo lo está confirmando, diciendo, mire, él tiene la razón. Este testimonio es verdadero, era afirmado por Pablo.
hermanos, hacemos una pausa. Hablando de los cretenses, mire, recuerde que Creta pertenecía como si fuera una colonia romana. Mis hermanos, la ley romana impuesta no podía cambiar los cretenses. Eso era también un lugar donde la filosofía griega era lo que predominaba la vida de ellos. La filosofía griega tampoco tenía poder para cambiar a esos mentirosos, esos perezosos, esos glotones, esos chivos sin ley. La ley romana no podía cambiarlos. La filosofía griega no podía cambiarlos. Pero hermanos, el Evangelio de Jesucristo sí podía cambiar a los cretenses. Mis hermanos, no importa la condición de su vida ahora mismo. Si usted me dice, Miguel, yo soy una persona terrible, no sabe lo que yo he hecho. Lo que te puedo decir es, la única persona que te puede cambiar es Jesucristo. Lo único que te puede cambiar son las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario y sangró por los pecados del mundo. Por la gracia de Dios, confiando en Él como nuestro sustituto, esto es suficiente para salvarte de cualquier estilo de vida pecaminosa. Si usted sea mentiroso, si usted sea una persona imposible para gobernar, si usted sea una persona ocioso, glotón, lo que sea, pueden nombrar el listado de pecados. Lo que sí sé por la autoridad de la palabra de Dios es que el Evangelio de Jesucristo puede cambiar su vida. Ahora sabemos, ya tenemos una idea, ya tenemos un cuadro de quiénes son ellos, cómo son ellos. Ahora, ¿qué tiene que hacer Tito para confrontar a ellos? Déjeme avanzar ahora. Versículo 13 en la segunda parte, después de decir Pablo que el testimonio de Epiménides sobre los cretenses era verdadero, él dice, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hermanos, lo que veo allí son dos pasos muy importantes en cuanto a confrontar a falsos maestros. Y esto es el primero aquí. 1. Reprenderlos duramente. Reprenderlos duramente. Reprender literalmente es un término que habla de algo que corta y que duele. Repréndelos duramente. Enfatiza el hecho de que tiene que cortar con una fuerza que penetra. Hermanos, esto nos habla de que la falsa doctrina, la falsa enseñanza no requiere que apliquemos una curita, requiere una cirugía para removerlo, para cortarlo y sacarlo. Repréndelos duramente. Y aquí en el texto, hermanos, hay una razón muy importante que tiene que tratar duro con esto. Mira aquí la meta. Reprendemos a los falsos maestros por esta misma razón ahí, para que sean sanos en la fe. Hermanos, aquí vemos la meta de reprenderlos duramente. Uno es corrección. Corrección. Hermanos, no se olviden aquí. La meta es corregir lo que no está bien y restaurar a ellos.
corrección y restauración. Hermanos, no podemos olvidar lo que es la meta aquí. La meta, hermanos, no es ganar algún argumento. La meta aquí es corregir lo que no está bien, pero también restaurar a aquellas personas que se han descarriado de la sana y buena doctrina bíblica. Entonces, este asunto requiere que lo tratemos así, fuerte, cortando y penetrando para poder sacar toda la enseñanza falsa. Y hermanos, hay una razón muy importante que lo tratemos así, y es la protección de la iglesia local. Esta es la razón que tratemos duramente con la falsa doctrina y la falsa enseñanza. Quiero poner aquí un versículo que es muy importante. Mira allí, hermanos, en Gálatas, lo que Pablo dijo en capítulo 5, versículo 9. Y ustedes que tienen conocimiento de la cocina, saben de esto también. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, esto es la razón de que si no se trata con la falsa enseñanza, si no se trata con falsos maestros, la iglesia entera se afecte por eso. Y por eso requiere un tratamiento así, profundo, duro, algo que duele, algo que corta para poder sacarlo desde la raíz. Y hermanos, esto es el primer paso. El segundo es esto, número 2. Bueno, reprenderlos duramente, pero el segundo es no prestar atención. No prestar atención a lo que ellos enseñan. Y es si sea fábulas judaicas, o el segundo aquí es mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esto, hermanos, indica, donde dice ahí personas que, mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, y eso indica que eran personas que conocían la verdad, pero que la rechazaron y se desviaron. Y dice que esos son mandamientos de hombres. Hermanos, no se olviden que la forma de legalismo de que se habla aquí es algo que no puede cambiar el hombre. Entonces, hermanos, cuando hay falsa enseñanza, cuando hay falsos maestros, aquí el punto más importante es, no prestamos ninguna atención a falsa enseñanza. Además, eso hay que tratarlo desde el fondo, desde el grano, hay que cortar profundamente y así, a veces le duele, pero sacarlo. Y hermano, el propósito es proteger la iglesia de esa leuda, que si no saca todo va a leudar toda la masa, toda la iglesia se afecta. Pero hermanos, la otra meta es corrección, corregir lo que no está bien y restaurar a esas personas. Hermanos, si regresemos al principio, recuerde en el versículo 9, antes de comenzar el texto, Pablo había dicho a los líderes que tenía que retener la buena palabra de Dios, porque parte de su responsabilidad iba a ser a exhortar con sana enseñanza, y ahí es convencer a esos falsos maestros, a los que contradicen. Eso era parte de la responsabilidad de un líder en la iglesia local. Hermanos, así para ir terminando la lección de hoy con los últimos 2 versículos.
Mira lo que dice aquí en Tito, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Veremos aquí que Pablo dice que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Hermanos, ¿qué significa esto? Hermanos, la vida interior, es decir, el corazón, mis hermanos, cuando el corazón está mal, la pureza externa es imposible. Si esto está corrompido, mire, la palabra nos dice que lo que es lo que sale del corazón que nos corrompe, no es lo que entra. Es lo que sale de la boca del hombre. Desde el corazón procede adulterio, fornicaciones, etcétera, etcétera. Cuando el corazón está mal, la pureza externa es imposible. Se necesita un corazón nuevo. No se olvide de esa linda canción. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte. Un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón. Hermanos, el legalismo y las buenas obras nunca pueden salvarnos. Pero un corazón nacido de nuevo, un corazón nuevo, hermanos, eso sí, es lo que más necesitamos. Cuando la vida interior está bien, ahí verá la pureza exterior. Solo Dios, hermanos, conoce el corazón del ser humano. Volvemos a la pantalla esto para leer el versículo 16 que termine aquí el capítulo 1. Hablando de esos falsos maestros, dice que ellos profesan conocer a Dios. Ellos dicen una cosa, pero dice que con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, mire allí. Ellos profesan conocer a Dios. Con su boca, ellos digan una cosa, pero mire, dice allí que con los hechos lo niegan. Su comportamiento indica otra cosa. Con la boca dicen una cosa, pero con su comportamiento dicen una cosa diferente. Y la razón es que en el interior, en el corazón, estaba todo corrompido, mis hermanos. Y así son los falsos maestros, mis hermanos. Ahora, hermanos, para llevar de este texto, y ahora quiero hablarles así, cara a cara y corazón a corazón. Hermanos, ¿qué es lo que llevamos de esto? Primero, necesitamos, más que nunca en la iglesia local, necesitamos liderazgo preparado para defender la doctrina bíblica. La doctrina bíblica. Mi querido hermano, las personas que me están oyendo, aprende a estudiar su Biblia. Eso se llama la hermenéutica. Aprende cómo manejar la palabra de Dios. Hay ciertos principios que usted puede aprender que te va a ayudar a tomar cualquier texto de la palabra de Dios, si sea del Antiguo Testamento, si sea del Nuevo, te va a ayudar a tomar el texto y con un conocimiento de la hermenéutica, que es la ciencia del estudio bíblico, saber cómo tratar un texto, cómo tratarlo desde el punto contextual, definiendo palabras, sabiendo de la cultura, sabiendo lo que estaba en la mente del escritor, así, cosas así,
que te va a ayudar a interpretar la palabra de Dios. La interpretación es el sentido, es la enseñanza del pasaje. Hermanos, un pasaje tiene una sola interpretación. Necesitamos aprender la diferencia de interpretar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios. Un pasaje tiene una sola interpretación, pero puede tener una multitud de aplicaciones, y eso sí es diferente. Mi hermano, sería una buena inversión de su tiempo. Le va a costar tiempo. Tendrá que dedicar, tendrá que ordenar sus prioridades, pero es una inversión que rendirá frutos, que durará para toda la eternidad, mi hermano. Dedique tiempo a estudiar su Biblia, aprender cómo estudiarla, y luego dedique tiempo, mi hermano, para preparar a otras personas. Aprendimos esto en el pasaje de la semana pasada en cuanto al liderazgo bíblico, que él tiene que ser retenedor. Lo voy a poner una vez más en la pantalla. Mire lo que dice allí. El líder bíblico tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, lo que nosotros hemos recibido de otros. Nosotros necesitamos retenerlo para poder exhortar con sana doctrina a otras personas. Necesitamos aprender nosotros mismos para poder enseñar a otros. Hermanos, dedique tiempo en lo que es la preparación de otras personas. Y hermano, aprende algo muy importante. Sobre cualquier doctrina, cualquier enseñanza, aprende lo que son todos los puntos de vista. Eso es para poder defender lo que la palabra de Dios dice, pero también saber cómo refutar lo que es la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Y aprende también otra cosa muy importante. Aprende a saber cuándo es más importante extender gracia a otros. Porque, hermanos, hay que aprender lo que es la doctrina fundamental, que uno no se puede comprometer en eso, y lo que son cosas secundarias. Mis hermanos, siempre habrá personas, y muchas veces vendrán, como dice la palabra de Dios, de nuestra propia congregación, que se van a desviar en cuanto a la doctrina bíblica. Puede ser por razones de un corazón no convertido. Hay personas que no conocen al Señor, que por esa misma razón, que no son capacitados para poder enseñar la palabra de Dios. Pero también puede ser por decisiones aparentemente inocentes, pero que lentamente te lleva a un lugar no muy bueno. Hermanos, por favor, aprende a estudiar la palabra de Dios por su propia cuenta. Preparen a otros. Y hermanos, evite a todo costo lo que es el legalismo. Porque, hermanos, por el legalismo no podemos ser salvos. No puede ser por obras, para que nadie se gloríe. Pero la palabra de Dios también dice, no solamente en cuanto a la santificación, sino también en cuanto a nuestra santificación. No solamente en cuanto a la salvación. El legalismo no sirve, tampoco sirve para la santificación. La misma manera que hemos recibido a Cristo Jesús, así andamos en ellos. Mis hermanos, Pablo advertía a la iglesia local, advertía a sus hijos en la fe y advertía a las iglesias locales de que después de su partida vendrían lobos rapaces, vendrían falsos maestros. En el caso de hoy eran esos judaizantes que estaban enseñando mandamiento de hombre, estaban enseñando fábulas judaicas. Esos eran los judaizantes que decían que para ser salvo, que sí, era por la gracia de Dios, pero también cumpliendo con la ley de Moisés. Esos eran judaizantes, mezclando obras con gracia. Hermano, cosas así hay que tratar duramente. Y nosotros también, en la Iglesia Bautista, la gracia y la verdad, dediquémonos
en este año 2021, dediquémonos, hermanos, a conocer mejor la santa palabra de Dios. Estudiemos, preparémonos, esforcémonos en ese sentido, porque el futuro de la iglesia, hermanos, tendrá que ver mucho con las raíces profundas que nosotros tenemos. Hermanos, ha sido un placer nuevamente ser parte de este estudio bíblico. Amén. Hermano, amigo oyente, por favor, si usted, primero, lo más importante, si no tiene una relación con el Dios creador, la palabra de Dios dice que nosotros podemos nacer de nuevo con vida espiritual. Y eso es simplemente reconociendo lo que la palabra de Dios dice, que nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa merecemos el castigo eterno en el infierno. No llegamos a blanco, pero Dios en su misericordia mandó su Hijo unigénito como nuestro sustituto, Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados. Y como nuestro sustituto, hermanos, amigos, oyentes, la palabra de Dios dice simplemente nosotros arrepentidamente, si nosotros confesamos desde el corazón que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó 3 días después, confesando a Cristo con nuestra boca y creyendo en nuestro corazón. La palabra dice que con una confesión de fe así podemos ser salvos. ¿Sabe por qué? Porque con el corazón nosotros creemos para la justicia. Es así que Dios nos da un corazón nuevo. Nacemos de nuevo con vida eterna, pero es confesándolo con nuestra boca. Y le invito en el día de hoy, si usted tiene esa convicción y si no sabe dónde va después de la muerte, la palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. Cristiano, más que nunca, necesitamos tener un compromiso personal de someternos a la autoridad bíblica y dedicar tiempo al estudio, a la lectura, a la meditación y al estudio de la palabra de Dios para arraigarnos fuertemente en la doctrina bíblica, que va a ser lo que nos sostiene cuando vienen los vientos fuertes, cuando vienen las tormentas y cuando viene la falsa doctrina y la falsa enseñanza. Conociendo lo que es la cosa real, podremos identificar los falsos. Hermanos, cuando se habla de dinero falso, sabe que las personas dedican el tiempo estudiando billetes reales para poder identificar los falsos. Y así es con nosotros. Aprendemos doctrina bíblica para poder refutar la falsa. Amén. Y que eso sea nuestro compromiso en este año. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Los quiero mucho. Quiero pedir un favor de todos ustedes, que si usted necesita que alguien se comunique con usted por cualquier decisión espiritual, cualquier cosa, por favor, ahí está el WhatsApp, ahí está el correo electrónico. Yo chequeo el correo electrónico y parece que eso es una cosa antigua, pero lo pongo ahí por si acaso. Pero mis hermanos, WhatsApp, todos nosotros lo tenemos. Por favor, comuníquese con nosotros si usted quiere tomar el paso de fe y confesar a Cristo como su Salvador. O si usted necesita que alguien le dé el discipulado bíblico o que alguien se siente contigo para estudiar, para enseñarle, para que se preparen bíblicamente, por favor, comuníquense con nosotros. Nos gustaría tener un mensaje de usted allí en el WhatsApp, o también podría ser en todas las redes sociales. Amén. Hermanos, me gustaría orar y con eso vamos a terminar. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias. Ha sido, Señor, un gran gozo abrir tu palabra, Señor. Traté de presentarla, Señor, en una manera bíblica,
traté de explicarlo bien, Señor. Le pido, Señor, que hoy, más de todo, Señor, que haya un deseo profundo en los corazones nuestros, Señor. Conocer mejor este libro tan importante, Señor. Tu palabra, Señor, es viva, eficaz. Es tan vivo, Señor, que pueda penetrar hasta el fondo de nuestro corazón. Ayúdanos en este año, Señor, tener ese compromiso de conocer mejor la palabra de Dios y la doctrina bíblica, Señor, para poder, Señor, sostenernos espiritualmente, para poder, Señor, permanecer fiel cuando viene la imitación, las copias, lo falso, Señor. Y le pido, Señor, más de todo, que te glorifiques, Señor, en todo lo que se ha hecho en esta noche, Señor. Le pido, Señor, por cualquier persona que no tiene una relación Padre e Hijo con el Dios Creador, que hoy sea su día de salvación, Señor. Gracias por lo que has hecho, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias por estar en línea con nosotros. Lo siento mucho, duré un chin largo, pero creo que valió la pena. Hermanos, deja cualquier comentario allí si usted fue impactado por el estudio. Si tenía alguna pregunta, aunque no lo puso durante el estudio, yo vuelvo a leerlo y la semana que viene yo puedo tratar cualquier cosa que no quedó bien claro. Amén. Mis hermanos, los quiero mucho, los extraño. Disfruté mucho estar con ustedes hoy en el templo. Descansen bien, que todos pasen una buena noche. Que yo mando saludos a todos sus familiares y de verdad espero que tengan una semana excelente en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta luego. Todos que pasen una buena noche. Amén. Dios les bendiga. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda tu alma. Es tu guardador, es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal.